¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. El estado físico de una ciudad es lo primero que salta a la vista, tanto de los propios residentes como de aquellos que visitan un determinado municipio. Y sin duda forma parte del día a día de los peatones y de los vehículos que transitan por sus calles. Y esto es precisamente lo que queremos analizar esta noche, centrándonos en la ciudad de Ferrol. Lo cierto es que de todas las quejas realizadas por los vecinos, buena parte de ellas tienen que ver con desperfectos o deficiencias existentes en las aceras y en la calzada, algunos aparecidos recientemente y otros que existen desde hace más tiempo. Hoy queremos llevar a cabo un recorrido temporal que nos permita conocer la evolución que han experimentado tanto las calles del centro de la ciudad como las de sus barrios y también las vías que se encuentran en la zona rural desde que el Partido Popular iniciaba su mandato en junio del año 2011. En este sentido, queremos también profundizar en todas las causas que han dado como resultado el aspecto de este concello en lo relacionado con sus calles, si se han detectado de forma correcta para adoptar la mejor solución y si, además de los diferentes gobiernos que han pasado por el ayuntamiento, también existen otras responsabilidades que deben ser identificadas. Hablaremos también, por supuesto, de todas las herramientas y medios, tanto económicos como humanos, que el actual gobierno de Ferrol ha dispuesto para atajar un problema que, como decíamos anteriormente, está en la lista de quejas de los vecinos. Y no nos olvidamos, por supuesto, de sectores económicos importantes como los de la hostelería o el comercio, en definitiva, el sector turístico. ¿Hasta qué punto el estado de las calles y vías del municipio les afecta? ¿Pierde visitantes y atractivo la ciudad debido a esta situación o no es tan grande el impacto? Y para finalizar, esta noche miraremos al futuro a medio y largo plazo para averiguar las posibles mejoras que se pueden llevar a cabo en la reparación y mantenimiento de viales y qué perspectivas existen hasta el final de esta legislatura sobre la evolución del trabajo que se está haciendo en estos momentos. Y para hablar de todos estos asuntos, esta noche nos acompañan el concejal de Servicios de Ferrol, Borja Carro. Buenas noches, señor Carro. Buenas noches, gracias. También tenemos con nosotros a la portavoz del Partido Socialista, Natividad González Lasso. Buenas noches, señor González. Buenas noches. Y también nos acompaña el portavoz de Izquierda Unida, Javier Galán. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y a ustedes también les decimos, como siempre, que pueden considerarse invitados también, ya que en la segunda parte de este programa abriremos la línea telefónica para que puedan intervenir en directo y plantear cuestiones sobre los asuntos que trataremos en el programa de hoy. Lo podrán hacer llamando al 981 36 99 13. Y un poco para contextualizar y hacernos una idea de lo que estamos hablando, pues me gustaría empezar preguntándole al concejal de Servicios un poco la fotografía general, la situación general en la que el Partido Popular pues se encontró las calles, ¿no?, al llegar al gobierno. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas noches a todos. Me gustaría decir, bueno, como muchos ya sabrán, que el pasado mes de febrero del año 2013, pues el gobierno municipal puso en funcionamiento el servicio de mantenimiento de viales con la contratación de una empresa especializada y dedicada en exclusiva a esta tarea, la de mejorar nuestras vías públicas, la de mejorar las aceras, la de mejorar y tapar nuestros baches. En primer lugar, sí que me gustaría realizar un breve balance de lo que han sido las actuaciones que se han realizado a lo largo del año pasado. El Gobierno municipal destinó 600.000 euros a la mejora de nuestras vías y de nuestras aceras y 300.000 euros en pintado y señalización. Somos perfectamente conscientes de las deficiencias que presentan numerosas aceras y numerosas calles a lo largo de los distintos barrios de la ciudad, pero también me gustaría decir que durante el año pasado se realizaron en total más de 1.500 actuaciones, 1.100 actuaciones dentro del programa Plan de Barrios que
como todos sabrán, bueno, pues concentra todos los servicios municipales durante un periodo determinado de tiempo en los distintos barrios de la ciudad para solucionar la mayor parte de los problemas que sean técnicamente y económicamente viables. Y en segundo lugar decir que, un poco para argumentar esas actuaciones que en ningún caso son ni una defensa ni un pretexto, sino que de alguna manera, bueno, pues sirvan para demostrar pues el trabajo que se ha venido realizando, que somos perfectamente conscientes de que todavía queda mucho por hacer, pero el trabajo que se ha venido realizando pues a lo largo del año pasado. Y yo tengo aquí un informe de la empresa, un informe de todas las actuaciones que se han venido realizando, un informe fotográfico que exigimos a la empresa con las actuaciones realizadas antes y después, cómo estaba la acera antes, cómo estaba la acera después, y me parece que es algo que también conviene destacar, porque en otros gobiernos, independientemente de quién fuese el partido político que gobernaba esta ciudad, nunca se ha exigido eso a una empresa de este servicio. Por otra parte, me gustaría destacar también la inversión que realizó el Ayuntamiento de Ferrol en el pintado y la señalización de nuestras calles, para que los ciudadanos que nos escuchan se hagan una idea. Si anualmente cualquier gobierno ha destinado al pintado y señalización de sus calles entre 40.000 y 50.000 euros anuales, este gobierno municipal invirtió el año pasado 300.000 euros en pintado y señalización de mayo a octubre. Me gustaría decir que con esos 300.000 euros han servido para pintar más de 68 kilómetros de líneas continuas y discontinuas, dotar de espejos a la zona rural, 38 paneles de zona escolar en los distintos colegios, 250 cedas, más de 90 pintados de plazas de minusválidos, 295 pasos de cebra y numerosas actuaciones en pintado y señalización que yo creo que cualquiera de los ciudadanos pueden observar en los distintos barrios de la zona tanto rural como urbana a lo largo de toda la ciudad. Y por otra parte hemos dotado a esta ciudad de más de 500 papeleras, que es un servicio también importante para los ciudadanos en esta ciudad. Más de 170 papeleras para el barrio de la Madalena, en el que, por cierto, quiero recordar que no había prácticamente ninguna papelera en el barrio de la Madalena, más de 300 en distintos barrios de la ciudad, y renovamos los contenedores en su totalidad del barrio de la Madalena y del barrio de Ferrolbello. En total, más de 200 nuevos contenedores. Pero es evidente que, pese al esfuerzo realizado durante el año pasado, Ferrol sigue contando con deficiencias y baches en sus calles. ¿Hay baches en Ferrol? Sí. ¿Hay calles que presentan un estado lamentable, deficiente, más parecido a la caída de un meteorito o a una calzada romana? Sí, pero es fruto de un negligente mantenimiento de nuestras calles, de nuestras vías públicas y de nuestras aceras, que ni siquiera se puede achacar a un gobierno anterior, sino a todos los gobiernos que han estado gobernando esta ciudad sucesivamente, que no han dedicado la inversión adecuada en este aspecto. Muchas gracias, señor Caro. Pues vamos a continuar preguntando esta primera cuestión, antes de hablar de todo este trabajo que se ha hecho, esa fotografía que se podía ver pues al principio de esta legislatura. Señora González, ¿cuál es un poco la impresión que al principio de esta legislatura tenía su partido del Estado en general, ¿no?, de las calles en Ferrol? Bueno, pues yo debo decirles que el gobierno anterior dejó ya un contrato de mantenimiento de la ciudad. Es decir, que lo que pasa es que nos encontramos ahora que parece que el gobierno actual acaba de descubrir América, acaba de descubrir las papeleras, acaba de descubrir los contenedores y habla de negligente mantenimiento en el transcurso de la historia de nuestra ciudad. Bueno, es verdad que se puede decir lo que uno le parezca oportuno, pero no se ajusta a la verdad lo que se está diciendo, porque, como digo, había un contrato de mantenimiento de viales y de señalización que llevaba 2 años funcionando, con una inversión, por cierto, superior a la que hoy se jacta el gobierno actual. Fue un contrato de mantenimiento que salió con 1 millón de euros, que posteriormente tuvo una baja, pero aún con la baja es superior al contrato de mantenimiento que hoy tiene también el gobierno municipal en virtud de la baja que también tuvo. Es decir, que lo superaba en aquel momento ya
en 200, casi 300.000 euros de lo que es el actual contrato de mantenimiento ahora. Y claro, decir que hubo un negligente mantenimiento y olvidarse de lo que ha pasado desde el anterior mandato hasta que por fin fueron capaces de sacar un nuevo contrato de mantenimiento que empezó a funcionar en enero del 2013, pues claro, no es decir la verdad exactamente, porque ha habido verdaderamente, en función de la política que ha iniciado este gobierno cuando llegó, que dedicó gran parte de su tiempo, por lo menos los 6 primeros meses y una parte importante de los meses del año 12, a decir que en el Ayuntamiento de Ferrol había un agujero económico y por lo tanto no había dinero para nada. Tal es así que, advertidos, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, que el contrato de mantenimiento vencía en el mes de octubre, ese contrato se dejó, no se renovó y se tardó hasta enero del año 2013 en ponerlo. Quiere eso decir que si ya esta ciudad, que es una ciudad pues que ya tiene su tiempo, ¿no? Y que es una ciudad que requiere de un esfuerzo por parte de todas las administraciones para mantenerla, pero no solo mantenerla, sino para que esta ciudad se vaya adecuando a las necesidades que tienen los ciudadanos de hoy en día. Si resulta que llega un gobierno con mayoría absoluta y desde que llega hasta casi 2 años después no empieza a hacer nada en mantenimiento, salvo la cuadrilla que ya existe en el ayuntamiento, por cierto, no es tampoco nuevo, es que no hay que descubrir nada, ya existe, pues resulta que si ya las cosas no estaban bien, porque esta ciudad requiere, como digo, ese esfuerzo plurianual de mantenimiento de viales, pero no solo de mantenimiento, sino incluso también de una renovación permanente de los barrios, de las calles, de los viales y restauración y rehabilitación de nuestros barrios. Eso es una, digamos, permanente necesidad que tiene una ciudad, como una casa, como cualquiera. Si uno no dedica desde que nace el tiempo y el esfuerzo suficiente para mantenerlo en condiciones de habitabilidad o en condiciones de poder disfrutar tanto de los espacios públicos como de nuestras plazas como de nuestros viales, nos podemos encontrar que efectivamente al fin y a la postre la ciudad se nos cae a cachos. Pero decir que por primera vez en la historia de esta ciudad aparece un gobierno con un contrato de mantenimiento y que diga, como dijo en su día el alcalde, que el 15 de enero, cuando presentaba este contrato en el año 2013, el 15 de enero del 2013, enmarcaba este contrato como un salto de gigante, como si acabáramos de descubrir América, y voilà, aquí tenemos la solución, pues realmente no es así. Porque además lo enmarcaba dentro de un plan que nosotros hemos criticado mucho, que es un plan que no sirve absolutamente para nada, que es el plan de barrios. Por cierto, un plan de barrios que lo único que hace es hacerle perder tiempo todos los viernes, de todas las semanas, de todo el año desde que se empezó a funcionar, para que funcionarios municipales que tenían que estar haciendo su trabajo de servicios normales de mantenimiento de la ciudad, resulta que tienen que acompañar al alcalde y a sus concejales en esa, digamos, boato de visita para cambiar una bombilla, para cortar un poco más el césped y impidiendo que esos trabajadores puedan hacer su trabajo y perdiendo horas en una cuestión que no es útil a los ciudadanos. Ni siquiera sé yo si va a ser útil para el alcalde y para el gobierno actual, porque la gente no entiende por qué, para que las cosas se hagan, tiene que estar el alcalde allí con su equipo. Normalmente estas cosas funcionan porque los concejales que tienen su responsabilidad ponen en funcionamiento los equipos. Pero dicho esto, finalizo ya. Por lo tanto, efectivamente, la situación de la ciudad de Ferrol es muy mejorable. Muy mejorable, y hay que ponerse a la tarea, todos nos tenemos que poner a la tarea y nos deberíamos de comprometer, debería de ser precisamente uno de los acuerdos en los que todos pudiéramos estar, digamos, de forma común, para ver cómo abordar e impedir que se nos caiga la ciudad, cómo hacerle la vida más cómoda a los ciudadanos y cómo evitar que las personas que arriesgan su vida económica y su vida familiar para poner en marcha un negocio no se encuentren en la penosa situación de que a veces uno baja a las 9 de la noche y casi no se ve en las calles de Ferrol, porque tampoco hay un contrato de iluminación y porque no han sido capaces de poner las mejoras necesarias en el alumbrado público, como sí han hecho otros ayuntamientos cercanos, caso del de Narón, donde se ha visto también ese antes y el después, que hoy nos habla el concejal de servicios, que luego
haré un comentario al respecto de esos tomos que ahora nos presenta por falta de tiempo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señora González Laso. Y para terminar esta primera ronda, señor Galán, la imagen de Ferrol en el inicio de esta legislatura respecto a este momento actual, ¿es diferente para usted? ¿O qué recuerdos o qué imagen tiene de este inicio de legislatura, ¿no? Bueno, imos ver, a verdade é que a imaxe cada vez é máis deplorable. Se falamos solo de baches e podemos falar do resto, non? A verdade é que quen veña a visitar esta cidade verá que cada vez hai menos comercios, a situación física deste concello é peor, e a verdade é que eu en este debate non vou entrar no pasado, porque non vou andar se nos gastamos máis, vos gastades menos, etc., etc., porque creo que tampouco ese é o gran debate, non? Nos, dende logo, que plantexamos é que un gran debate é que facer de Ferrol e que facer con algunhas cuestións do día a día e que os veciños é o que máis reclaman, non? Porque, bueno, aquí Borja decía na súa exposición que, bueno, que a partir de xaneiro de 2013 fixeron o contrato coa empresa Misturas para o plan de mantemento de viais e demais, e eu lle recordo que as eleccións foron en maio de 2011. En todo caso, pregúntome que pasou durante ano e medio antes da contratación desa empresa, porque aquí tamén hai que recordar que no mandato anterior, recén chegados o bipartito do Partido Socialista Esquerda Unida, aínda non se había cumplido un ano e o Partido Popular en aquel momento, xa na oposición, xa estaba a pedir a dimisión do concelleiro de Obras, non? Entón, bueno, hai cuestións que nós non compartimos e o decimos en moitas ocasións ao goberno. Nós entendemos que as prioridades de calquer cidadán en calquera vila ou cidade de Galicia ou do Estado español son menores que as que goberno tras goberno, é certo, se veñen plantexando. Porque nós entendemos que se en vez de invertir 1 millón de euros na Plaza de España, se en vez de renovar o Parque Raíña Sofía, en vez de facer un ascensor que vai costar perto de 1 millón de euros en Costa de Mella, etc., etc., se estuvera vendo o que realmente piden os veciños, que outras das cuestións que nos votamos de menos deste goberno do Partido Popular e que yo temos afeado en moitas ocasións, non é de recibo ter unha Concellería de Participación Ciudadana donde esa participación brilla pola súa ausencia, non? E un pouco ese plan de barrios que se inventa o señor alcalde, que nós, en máis dunha ocasión, en privado e en público, dixemos que era unha operación de marketing, non? De fotografía, de bienvenido Mr. Marcha, non? É dicir, chega o señorito e chega coa súa cuadrilla e vai a amañar todas as cuestións do barrio, cando non é certo, non? Porque, bueno, vamos a ter tempo seguramente durante todo este debate a falar de cousas concretas, non? Pero a verdade é que é obvio a pregunta, non? Como está a cidade? Pois a cidade está mal. Consecuencia do Partido Popular, non? En iso ten razón Borja, non? Ano tras ano e goberno tras goberno, pois a verdade é que seguramente non se fixo moito fincapé no que verdadeiramente lle interesa aos cidadáns, que é o seu xardín, a súa beirarrúa, a súa calzada, etc., etc., non? E con iso hai moitas cuestións que ver, e unha das que se plantexaban esta semana era o plan de tráfico. É dicir, a nós nos gustaría que antes de que se invirtan os cartos que se están invirtindo en calzadas, en beirarrúas, en pintados, pois que este goberno de maioría absoluta, como ben se encargaba de recordar o señor alcalde cando estaba na oposición, de que Ferrol necesitaba un goberno de maioría absoluta, pois xa o ten, de maioría absoluta, e que sería bon, non? Que a corporación, e cando falo de corporación falo dos 25 concelleiros e concelleiras, nos gustaría poder reflexionar sobre que tipo de cidade queremos e a partir de aí diseñar para, polo menos, non malgastar o diñeiro público en accións que despois non van a ter ningún resultado. Pues muchas gracias, señor Galán, por esa primera impresión. Bueno, concejal, se ha hablado aquí de un contrato previo que existía sobre el mantenimiento. ¿El gobierno del Partido Popular conocía ese contrato cuando accedió al... Sí, bueno, a mí, si se me permite, me gustaría realizar una serie de matizaciones sobre determinados comentarios que se han efectuado en este debate. Bueno, decir, es cierto que la inversión de los 2 últimos años del Partido Socialista en esta ciudad, por lo menos en la teoría, era superior, es cierto, pero no era de 1 millón de euros, Natividad. Era de 1 millón de euros y los 13 millones de euros del famoso plan de Zapatero para hacer calles y aceras, de los cuales los ciudadanos podrán observar que la única calle
más o menos decente con las aceras y que ha quedado en perfecto estado ha sido el tramo de la calle Venezuela, con lo cual realmente hay dos posibilidades, ¿no? Una, que las cifras sean correctas y que nadie sepa dónde se ha gastado ese dinero, o dos, que las cifras o sus cifras sean falsas, entonces a ver en dónde se ha gastado ese dinero. En relación a las actuaciones y al plan de barrios tan denostado en muchos casos por la izquierda de esta ciudad, realmente ha sido un programa que ha puesto pionero, entendemos, y una iniciativa del gobierno municipal que casi quien más publicidad le ha dado ha sido la izquierda en esta ciudad, porque realmente lo que parece que le molesta es que por primera vez en la historia de esta ciudad a un alcalde también le preocupen los pequeños problemas de los distintos barrios, los jardines, la iluminación, los parques infantiles, los baches, problemas de limpieza, y por eso está el plan de barrios. Discrepo con que, y se lo pueden preguntar, con que los técnicos y los funcionarios municipales piensen que es una pérdida de tiempo, y desde aquí reconocer el trabajo que están realizando. Y en cuanto a la iluminación, bueno, es verdad bueno, pues que queda mucho por hacer en ese ámbito y no tengo ningún problema en reconocerlo. Es verdad que próximamente se sacará a contratación bueno, pues la iluminación y la renovación pues de los distintos barrios de la ciudad en iluminación, y yo creo que de alguna manera se solventarán buena parte de los problemas que en muchas ocasiones detectan los ciudadanos, pero parece que el único problema de iluminación es el del gobierno municipal del Partido Popular en estos momentos. Cuando el gobierno del Partido Popular llegó al Ayuntamiento de Ferrol, el gobierno y por tanto todos los ciudadanos debían más de 2 millones de euros que no había pagado el Partido Socialista a Fenosa, y yo creo que todo el mundo se acuerda de ello. Y si me permite el moderador iniciar, bueno, pues muy brevemente una serie de actuaciones, siendo perfectamente consciente del estado lamentable que presentan muchas calles y muchas aceras, y que no se nos caen los anillos en reconocerlo, y que no es un pretexto en muchos casos las condiciones climatológicas que durante más de 2 meses no nos hayan ayudado, sino que más que un pretexto o una excusa, lo que nos lleva es a mejorar y a ser mucho más ambiciosos en este sentido, ¿no? Y para dar solución a todos estos problemas, bueno, hemos tomado una serie de decisiones, ¿no? Incrementar en una segunda cuadrilla para el mantenimiento de nuestras vías y de nuestras aceras, que parte de la cuadrilla municipal se dedique también en mayor parte pues a mejorar nuestras calles, nuestras aceras, la reposición en muchos casos de señales o de espejos. También me gustaría decirles a los ciudadanos que este año vamos a volver a invertir otros 300.000 euros en el pintado y señalización de los distintos barrios de la ciudad, pues para que pueda haber poniendo paneles de zona escolar en los colegios, para pintar más plazas de minusválidos, para pintar más plazas de aparcamientos, para poner más espejos en la zona rural, para poner y pintar más líneas continuas y discontinuas, más paradas de estacionamiento de bus, y en paralelo sí que me gustaría anunciar también que además de la empresa de mantenimiento de viales, cuyo presupuesto asciende a 600.000 euros para reparar baches y arreglar aceras, este gobierno municipal va a invertir más de 1 millón de euros en la realización de grandes asfaltados, de tramos de mayor envergadura en distintas calles de los distintos barrios de la ciudad, porque hay actuaciones cuyo rebacheo o actuación por la parte de la empresa de mantenimiento de viales es insuficiente, y como somos perfectamente conscientes de esa situación, estamos dedicando más esfuerzos a mejorarla. Bueno, muchas gracias, señor Carlos. Bueno, señor González, parece que todavía se sigue hablando de ese pasado, ¿no?, en que gobernaba el Partido Socialista, ¿no?, y de ese convenio. El pasado es el presente, y yo lamento mucho tener que simplemente citar. Realmente, cuando yo hablo de 1 millón de euros, hablo de que había un contrato, página 33 del contrato, que está en el perfil del contratante, por cierto, que no es una cosa que yo me tenga, la puede conseguir cualquiera. En la página 33 dice en el punto 23 que había un presupuesto máximo de ejecución anual por 1 millón de euros en este contrato de mantenimiento que se firmó en el año 2009. Este es el contrato de mantenimiento, 1 millón de euros solo el contrato de mantenimiento. Los fail eran otra cosa.
que por cierto, siempre saca usted el tema y ya le dije un día que le voy a pasar la fotocopia, pero no es porque la tenga yo, la puede tener usted también. No tiene más que pedirle a los funcionarios todos los proyectos que se han ejecutado y qué es lo que se ha invertido en cada barrio. Más de 26 millones de euros. Pero no es que lo diga yo, es que es el sumatorio de las actuaciones, cada una de ellas. Pero no estamos hablando ahora de los FEIL, desgraciadamente ya no existe esa inversión estatal. Ahora existe una cuestión que quiere poner en marcha, de lo cual yo me alegré mucho, en la Diputación, que es parecido a los FEIS en pequeño desde la Diputación. Pero mire, es que el contrato que han hecho ustedes ahora es bastante peor. Es bastante peor. Y también dice en su página 9 que el orzamento máximo también está publicado, lo puede bajar cualquier ciudadano en el perfil del contratante del año 2013, que la ejecución anual es de 700.000 euros IVA incluido. Por lo tanto, solamente el arranque de cada uno es evidente que no es que yo esté mintiendo. Yo creo que usted tampoco. Pero, oiga, es que yo traigo documentos y usted habla de cabeza. Yo no sé si es que las cifras le bailan, pero es que lo que se escribe se puede leer. Pero no lo escribo yo, lo han escrito, está publicado en el perfil del contratante. Por lo tanto, el contrato que está ahora mismo tiene menos cuantía económica para resolver los graves problemas que existen. Sobre todo considerando que durante casi 2 años ustedes no han sacado adelante ningún contrato. Porque, como les dije, estaban en otra tarea, en una tarea partidista, no en la tarea de la ciudad. Ustedes ya no votaron este contrato, como muy bien recordaba antes el señor Galán. Ustedes, en el gobierno bipartito, estaban en contra de que se hicieran contratos de mantenimiento. Votaron en contra de este contrato del año 2009. Votaron en contra. Afortunadamente han corregido. Ya les digo muchas veces que solo aciertan cuando cambian, cuando corrigen. Y han corregido, y yo me alegro, nosotros los socialistas nos alegramos, pero ustedes reconocerán que es un contrato con menos personal, que es un contrato con menos recursos, y quiero decirle, o no se ha leído el contrato, y yo le ruego que lo lea, porque este contrato de los 700.000 euros incluye, lo dice en la página 2, señalización vertical y horizontal. Es decir, que no es que a mayores haya otros 300.000. Las cuentas no salen, señor Borja. No salen porque en este contrato, salvo que ustedes lo vayan a cambiar o lo recusen y vuelvan a hacer otro, en el contrato que está en este momento vigente, resulta que tienen ustedes incluida la señalización, la horizontal y la vertical, y un aspecto más que no había en el anterior contrato, las fachadas. Es verdad, pero es que es curioso porque tienen menos gente, tienen las fachadas, con lo cual más tarea, menos recursos. Y usted mismo ha reconocido, y yo eso además le tengo que decir, que le hace a usted, lo pone en su sitio y creo que es bueno reconocerlo. Usted ha dicho el 18 de enero, es evidente que la dotación inicial para la empresa de baches no era suficiente. Es que lo han reconocido, no era suficiente. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es incorporar más recursos. Más recursos que dicen ustedes que ahora van a tener 1 millón de euros más. No salen las cuentas. Ustedes van a tener en el POS, que también tengo aquí, y que dimos cuenta y que se llevó al Pleno, una aportación a mayores de 265.579,71 euros que aporta la Diputación. A eso se le suman 139.000 y pico euros. En conclusión, son 405.000 euros más. Por cierto, un POS que nosotros nos abstuvimos porque ustedes han tergiversado lo que tradicionalmente era el plan de obras y servicios de la Diputación, que era para actuaciones en el rural. Y ustedes una parte de esas actuaciones las dedican, resulta que las dedican ustedes a pagar gasto corriente y amortizar deuda, casi 200.000, y no lo dedican a aquello para lo que estaba previsto. Y cambian actuaciones del rural para actuaciones en la zona urbana. Ustedes cambian el sentido del POS, pueden hacerlo porque tienen mayoría absoluta, pero cambian el sentido del POS, no les salen las cuentas en el contrato, no es el Nova Plus, no es un salto de gigante, y ya nos gustaría que fuera. Queremos que lo sea, pero queremos hablar de otras cosas que hablaré en el siguiente turno. Pues seguiremos hablando de esto. Le quería preguntar al señor Galán si usted también considera que el contrato actual de mantenimiento es peor que el que existía anteriormente, ¿no? Mire, xa como decía antes, por moito que me preguntes, eu non vou entrar no ti máis e ti máis. É dicir, eu creo que o pasado hai que deixalo, hai que recordarlo, pero hai que deixalo, non? Eu aquí non lle veño a botar contas nin ao PP, nin ao Partido Socialista, nin a gobernos anteriores. Eu creo que estamos no momento de intentar buscar solucións, non? É dicir,
supoño que non foi suficiente o do pasado, e non é suficiente este, tamén polo que decía ahora Natividad. O propio goberno recoñece que a cantidade estipulada non chegou porque se ve, porque é algo físico que se ve. Hai cuestións que a mí me gustaría tratar, non? Porque, home, que un goberno se jacte de decir que gracias á esquerda o plan de barrios é coñecido, home, a min daríame pena, porque se eu fora goberno me gustaría que o plan ese denominado de barrios tan pioneiro en Galicia e non sei se en España fora coñecido e recoñecido polos veciños, como así non é. E se é coñecido pola esquerda é porque nós temos motivos para criticar ese plan de barrios, non? Porque, mire, eu non fun a ninguna actuación, porque, con todo o respeto ao goberno e a Borja, eu non vou a ese tipo de actuacións, pero hai veciños que si estuveron en ese tipo de actuacións. E claro, aquí é fácil verder promesas de que se vai invertir máis, que o alcalde está nos grandes proxectos e tamén nas pequenas cousas. E non é certo, sobre todo polo que ten que ver no tema de baches. Porque a min contáronme veciños como na actuación en un barrio determinado se foi a baldear cerca do local da asociación de veciños, se repuxo un contenedor, se arreglou 2 farolas e iso era a inversión que iba en ese barrio. Entonces, nós non queremos falar deso, nós queremos falar realmente de que hai que facer para que esta cidade de unha vez por todas cambie a súa fisonomía. E por eso decía na miña primeira intervención, eu creo que hai que falar deso, non do que se fixo mal, sino do que o temos que facer, non? E, home, que o señor ora Borja me diga que non era suficiente e vamos a ampliar outra cousa, non? É dicir, primeiro se transmite aos medios de comunicación o que vai a facer o goberno antes de que a oposición, elexida democráticamente polos veciños e veciñas desta cidade, teñamos coñecemento. E nos desayunamos unha mañá do mes de xaneiro dicindo que é insuficiente a cuadrilla e que van a poñer a disposición unha cuadrilla máis que non está recollida dentro dese contrato. Supoño que haberá algunha modificación dese contrato, pero o máis grave é que se vai a poñer a disposición tamén unha cuadrilla municipal. E digo eu, pois nos terá que explicar o goberno como vai a facer confluir dúas cuadrillas que teñen que ver cunha empresa contratada polo goberno municipal con unha empresa, ou sea, con unha cuadrilla municipal. E isto tamén ven ao fío de que nós cando reclamamos remunicipalización de servicios, como pode ser o do auga, e cando en campañas electorais plantexábamos a volta ás cuadrillas municipais, porque aquí estamos falando do diñeiro que se importa en ese contrato, pero non falamos do que gana o empresario, non falamos dese montante de diñeiro, hai unha parte que non vai destinado a mantemento, supoño que será ganancias do empresario que para iso oferta, non? E, home, que se faga un contrato para 68 km cuadrados, que parece ser que foi a actuación que se fixo ao longo de 2013, con un encargado de obra, un peón e 3 oficiais, digo eu que non hai vontade de querer amañar a cidade en condicións. É certo, e eu son consciente, e somos conscientes desde a Esquerda Unida, que nun ano é imposible facer as cousas, pero que non vemos que haya vontade por parte do Partido Popular de intentar amañar as cousas. E por último, xa para decir, decía Borja, que este ano vamos a intentar que aquelas calles que son imposibles de rebachear, porque xa é unha fochanca inteira, eu recordarlle, nós vimos exixindo dende fai anos, xa no mandato anterior, a reparación integral da Rúa Herbosa xuntamente coa Río Xubia, e están recollidos en actas como mínimo dende o ano 2012. É certo que este goberno comprometeu a que en este ano 2014 unha das rúas que se vai a reparar vai ser a Rúa Herbosa. Pues hablaremos de calles en concreto y hablaremos también de causas y de responsables de esta situación. Lo haremos dentro de unos segundos. Nos vamos a publicidad y ya saben que después en la segunda parte tienen ese teléfono a su disposición para poder llamarnos e intervenir. El 981 36 99 13. Hasta ahora.